Hola, ¿cómo están? Soy Alma. Hoy regreso con un video en colaboración con Doméstica otra vez. Me emociona mucho el curso que estuve probando hoy. Es sobre cómo pintar con wash escenas editoriales que tengan personajes. Estuve siguiendo este curso y pude obtener un resultado muy bonito y la verdad quedé muy feliz con él. Si no sabes qué es Doméstica, es una comunidad de creativos en la que profesores imparten cursos de muchísimos temas como ilustración, diseño, animación, lettering, entre muchos otros más. Si les interesa aprender este tipo de temas, les conviene muchísimo tomar un curso en Doméstica. Se aprende mucho de ellos, además de que puedes interactuar con toda la demás comunidad, dejar tus dudas, mostrar tu proyecto y así. Les voy a dejar el link en la descripción para que vayan a revisar los cursos por si les interesa. Primero hay que buscar ideas, referencias y todo eso. Obvio yo usé mi poderosísimo Pinterest y estuve haciendo notas de qué me gustaría hacer como para tener algo concreto en mente y en base a eso buscar referencias de una manera más específica. Ya con ciertas fotos empecé a bocetar en pequeño lo que yo tenía en mi cabeza para ver qué tan factible era realmente, y para esto hay que tomar en cuenta o bueno, tratar de utilizar una composición para que el dibujo te quede equilibrado, por así decirlo. Si no saben mucho del tema, los invito a que investiguen sobre composición como tal, porque utilizar una buena sí marca una gran diferencia en las obras que sea que produzcas. Puedes buscar como la más básica, que es la regla de tercios, o directamente ejemplos en internet para que lo apliques como te sea más útil en tus dibujos. Y ya después de varias propuestas que hice para mi dibujito, pues elegí mi boceto favorito, que es este. Voy a estar usando este wash hermoso, precioso de la marca Milla. Yo lo conseguí por una tienda en Instagram que se llama ArtStation MX. Se los recomiendo, la verdad, es confiable y constantemente actualizan sus productos por si les interesa comprar marcas chidas asiáticas, y la verdad sí están baratas. Empecé a hacer en base a mi boceto algunas pruebas en mi sketchbook. Yo tenía la idea de utilizar cierta paleta de colores. Como voy a hacer plantitas, hice algunas pruebas de estas porque yo nunca pinto plantas, o sea, jamás. Y no podría mencionar de que la última vez que haya pintado plantas realmente, o sea, no sucede. Así que estuve pintando como diferentes, así estoy buscando referencias en Pinterest, más o menos como esta. Si ustedes quieren también como que hacer este tipo de prácticas, pueden buscar como fairycore o cottagecore. Más o menos con esos colores que yo pensaba que quería utilizar, comencé a hacer una prueba chiquita de una cara para ver cómo quedaba y en el momento me convenció. Así que ahora solo pasé mi boceto chiquito a una hoja aparte en mi sketchbook. Lo dibujé todo con mi lapicero y traté de hacer más o menos de una manera precisa cómo iban a quedar las plantas, porque iba a ser necesario por la manera en que iban a pintar el fondo. Ya verán por qué. Pero bueno, en el curso se lleva todo este proceso de una manera un poco más elaborada, con un poquito más de pasos, pero yo no lo hice tan así. Se necesitaban algunas herramientas que yo no tengo, así que lo hice como podía con mis recursos. Pero pues sí, para que lo tengan en cuenta, de que cuando ustedes tomen un curso como este no hay que hacerlo de manera exacta o seguirlo al pie de la letra como para que te salga bien, obviamente. Estaba pintando con mi paleta de colores elegida, pero los colores no me estaban gustando para nada. O sea, no se veían como en mi cabeza. Así que no importa mucho esto porque lo terminé tapando todo. Para esto puse agua humedeciendo todo y eso hace que el wash se levante un poco. Le pasas un papel encima y ya se quita el exceso de producto para que puedas pintar otra capa encima sin problema. Así que hice mis nuevas mezclas de colores ya como con tonos más cálidos y apagados. O sea, básicamente colores cafés como se ve aquí. Que por cierto, usé un solo pincel para todo el dibujo. Ahí creo que pueden apreciar la forma más o menos. Es alargado y termina como que en punta fina por si les sirve el dato. Pero bueno, como siempre dejo mis sombras en colores fríos. De que primero que nada, como siempre, pongo colores bases y luego voy oscureciendo poco a poco, dando más contraste y así, como se ve aquí en el video. Y ya de que obviamente detalles de que al final.
En lugar de pintar a la otra persona, me puse a pintar yo de uno al fondo, que la verdad debí empezar por el fondo como el artista en el curso, porque así es más fácil llevar todo el proceso. Pero bueno, yo me odio, me gusta complicarme la vida, así que lo hice con de que como me dio la gana en el momento, pero pues está bien, no importa. Y vean, se ve de que satisfying pintar todo un color plano. En general, al pintar con wash, creo que lo ideal es que utilices capas gruesas de pintura para que la cobertura sea lo suficiente y el acabado sea liso y opaco, para que sí como que aproveches las características de la técnica, de que el wash puede cubrir muy bien en sí, aunque bueno, claro que lo puedes utilizar como sea que más te guste, aunque no sea de la manera recomendada o la que se espera. Este dibujo me tomó días, la verdad, se me hizo un poco complejo de que tanto detalle, porque yo ni hago fondos, mi primera vez probablemente en años pintando plantas, que de hecho por eso elegí este curso, como para cambiar un poco todo lo que estoy haciendo últimamente y retarme a mí misma, porque estoy un poquito estancada y quería hacer algo interesante, la verdad. Ahora ya con el agua hecha, pues era hora de pintar las plantas ahora sí, que la verdad emocionó un poquito esta parte porque tenía ganas de usar algún tono verde bonito. Personalmente me inclino más por los verdes militares y así, de que más apagados. Entonces para esto, si no tienes como tal un color verde militar, pues a un verde le pones de que naranja o café para llegar a ese tono. Así que ya rellené todos los espacios en blanco de verde en diferentes tonalidades, algunas partes verdes un poquito más como amarillos y otros más apagados y otros como verde más oscuro y así, más que nada en las sombras. Tal vez a algunas personas se les haga medio tonto, pero a mí sí me emociona mucho de que aprender cosas nuevas con estos cursos que he tomado de doméstica, porque yo no estudié artes ni nada y siento que me hace falta mucho por aprender, tanto, así que tomar estos cursos ya es mi pasión, la verdad, porque siempre es bueno saber cómo trabajan otros artistas, porque tal vez tomes de ellos algo que te solucione algunos problemas que puedas tener, y aquí ya pude aprender una manera fácil de hacer ilustraciones con fondos, por ejemplo. En sí también este curso te ayuda mucho si no sabes para nada usar el wash. Como en el curso se muestra de que diferentes presentaciones de wash y te explican sus características y también te dan recomendaciones de cuál puedes comprar para empezar, o también si es un nivel un poquito más avanzado cuáles serían buenos, y ya de que se hacen prácticas para que veas cómo funciona la técnica en sí, y también te recomiendan diferentes herramientas que puedes utilizar para acompañar el wash, de que cuáles pinceles puedes usar, cuadernos, hojas y consejos. Si quieres comprar este curso o algún otro, puedes usar mi código que es SOLROJO10 para tener un 10% de descuento adicional a los que ya están en la plataforma en la compra de cualquier curso. Te repito, les voy a dejar todos los links en la descripción para que puedan ir a revisar los cursos, paquetes de cursos o lo que sea que quieran. Les recomiendo tener un atomizador a la mano cuando tienen wash, porque siempre se está secando si hace calor o le da aire o luz directa, y también para ir humedeciendo su godet para reactivar los colores que ya tenían mezclados y así. Aquí ya empecé a poner algunos detalles a las plantas con otros colores, de que café y amarillo, para que se vea como más otoñal, no sé, que tampoco se vea de que todo verde. Y aparte quedaba bonito porque combinaba con el pelo y ya todo se integra mucho mejor. Luego pinté el otro personaje y mientras daba más detalles al fondo. Y a toda esta parte del final la hice de que modo veloz, porque ya le había agarrado la onda más, así que fue un poquito más fácil. Y también como que me acostumbré un poco más al pincel, a como que la manera en que se movía cuando dabas cada trazo. No sé cómo explicarlo, pero también es un factor importante. Pero bueno, así termina la ilustración, toda bonita. La neta me gustó mucho cómo quedó.
de que valió la pena el tiempo que le invertí, definitivamente. Y ya le puse de que detallitos con pluma de gel blanco y demás cositas como se ve aquí. Y bueno, espero que les haya gustado mucho. Revisen los cursos de doméstica, se sabe que son buenísimos y yo soy testigo de eso. Los recomiendo mucho, la verdad. No se les olvide usar el código para que se puedan llevar un descuento. Pueden seguirme en mis redes sociales como Sol Rojo en Instagram, en Facebook. Si les gustó este video pueden darle like, suscribirse o lo que sea. Y ya, muchas gracias por ver. Cuídense mucho, bye.